Hola a todos, mi nombre es Liz Posada y bienvenidos a la clase de Ven, sígueme. Hoy, Doctrina y Convenio, sección 106 a la sección 108. Me encanta como siempre tenerte aquí, este es nuestro espacio personal donde podemos analizar algunas cosas diferentes del Ven Sígueme y luego ir con mucho más ánimo a estudiarlo. Así que comenzaremos el día de hoy viendo algunos detalles a un nivel realmente profundo. Si vas al orden cronológico de los contenidos, que está antes de la sección 1 de Doctrina y Convenios, verás el lugar y la fecha en que cada una de las secciones fue dada en orden cronológico. Notarás que en 1831 y 1832 hay una gran cantidad de secciones en Doctrina y Convenios. Ahora, mira en el año 1834, se muestra que en ese solo año recibimos únicamente sección 102, 103 y 104. Luego estuvimos en el río Fishis en junio, cuando esa experiencia del campamento de Sion, sección 105, y luego de regreso en Kirtland con la sección 106, en donde comenzaremos hoy. Así que aquí estamos en noviembre. Ha pasado mucho desde que aquellos que fueron al oeste en esa marcha del campamento de Sion regresaron a Kirtland. Pasaron muchas cosas y aún así, en nuestro Doctrina y Convenios, no tenemos la mayoría de esas reuniones o bendiciones o actas registradas aquí, hasta que llegamos a esta revelación dada a Warren Cowdery, quien es el hermano de Oliver Cowdery, y retomaremos esa historia más adelante. Ahora, saltemos a 1835. En todo ese año solo hay 3 revelaciones canonizadas. La sección 107 luego en agosto, la sección 134 que veremos más adelante en nuestro estudio y finalmente la sección 108 en diciembre. De hecho, está al final de diciembre, el 26 de diciembre, el día después de Navidad, cuando recibimos aquella revelación. También vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuál es realmente el punto de lo que te estoy diciendo? Si miras esto, lo primero que podrías pensar es, wow, José Smith está recibiendo un montón de revelaciones al principio y luego al acercarse al final de su vida el número de revelaciones disminuye significativamente. Si lo único que tuvieras fuera el libro de Mormón y este orden cronológico de contenidos, casi que te ves forzado a sacar esa conclusión. Pero permíteme mostrarte un recurso. Si vas a josesmithpapers.org, haces clic a documentos y empiezas a desplazarte hacia abajo en la lista de documentos por año, notarás lo siguiente. Comenzamos con 34 revelaciones en 1828 y 1829. Luego en 1830 sube a 38, después 65, 36, 77 y 66. Y ahora en 1837, que es donde estamos el día de hoy mayormente, tienes 155. Al siguiente año, 1836, tienes 477, luego 82, 137 y así en adelante. Pero mi punto en todo esto nuevamente es revelaciones canonizadas. Parte de nuestras escrituras las recibimos en gran cantidad al inicio y menos hacia el final, pero el número de revelaciones, de bendiciones dadas, de reuniones con actas oficiales simplemente explota, se dispara al observar cómo progresa la obra. Entonces, si lo comparamos con hoy, hay quienes dicen, bueno, ¿dónde están las revelaciones actuales? Ya recibimos lo que recibíamos con José Smith en los primeros días de la iglesia. La ironía de esa pregunta es que si miras el ministerio profético del propio José Smith, ves el mismo patrón, una disminución en las escrituras canonizadas, pero una absoluta explosión en interacciones celestiales y revelaciones que llegan, simplemente no terminan en Doctrina y Convenios. En cierto modo, podemos compararlo, y espero sea una comparación apropiada, con lo que Juan en el capítulo 21 dice. Y me encanta cómo concluye su evangelio. Está compartiendo estas historias de quién es Jesús y de su obra salvadora. Y luego en su último versículo, Juan 21-25, dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Y estoy parafraseando. Así que debemos tomar ese principio y decir,
Sí, quizás las revelaciones canonizadas, o sea, los libros, disminuyen, pero el número de revelaciones e interacciones proféticas se expande exponencialmente. La gran noticia para todos nosotros es que eso está ocurriendo hoy. Y quizás deberíamos poner aquí un gráfico logarítmico que muestre cuánta revelación se está derramando sobre el mundo hoy. Y no solo con los líderes oficiales de la iglesia, sino también con el cuerpo creciente de los santos, donde Dios inspira individualmente a las personas. Incluso tú eres parte de ese gráfico que sube al ser inspirado por Dios para hacer cosas que hacen avanzar su reino sobre la tierra hoy. Y eso es hermoso. Y por cierto, mientras miras la página de José Smith Papers, algo divertido para algunos sería entrar y comenzar a ver algunos de esos otros documentos, además de las revelaciones, que sí aparecen en nuestro canon de Doctrina y Convenios. Por ejemplo, notarás que en la primavera o a finales del invierno, en febrero de 1835, hubo una gran cantidad de actividad en la oficina profética de José Smith, donde estaba dando docenas y docenas de bendiciones, apartando a miembros del quórum de los 12 como apóstoles y apartándolos a los 70. Y es fascinante revisar algunas de esas actas de reuniones y leer esas bendiciones, especialmente al ver las promesas y el lenguaje que José usaba cuando daba algunas cuantas bendiciones en un solo día. Por ejemplo, el 1 de marzo estuvo dando 40 bendiciones apartando a los 70 y es fascinante ver el lenguaje, las promesas y las advertencias que les da en ese entonces. Y lo que a mí más me deslumbra es sentir cuán aplicables son algunas de esas cosas también para nosotros hoy. Así que te invito a hacer ese ejercicio bastante divertido y sobre todo que nos llena de más conocimiento. Ahora, haciendo ese ejercicio, vas a notar que hay una gran cantidad de urgencia, un sentido de urgencia en lo que llamaríamos profecías de los últimos días. Y en algunas de esas aparecen en estas secciones donde se les decía que estuvieran preparados para cuando Jesús venga otra vez, lo cual no era exclusivo de los miembros de la iglesia en ese tiempo. Había mucha conversación entre cristianos y de hecho también en otras religiones abrahámicas como el judaísmo y el islam, que comparten esta perspectiva de que vendrá un Mesías, o en el mundo cristiano que Jesús vendrá nuevamente. Y a menudo ha habido expectativas y fervor como si fuera a suceder muy pronto. Y está la frase de vamos a prepararnos. Y a veces las personas se han distraído con ciertos tipos de preparación que probablemente no son las que Dios quiera. La preparación que Él quiere que hagamos es ser humildes, fieles, arrepentirnos y declarar la verdad a los demás. Ahora, quiero ir con otro punto de esta sección. No se trata de quedarnos sentados esperando a que se abran las puertas del cielo, sino de estar ansiosamente comprometidos en una buena causa. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo. El fin va a llegar, pero tenemos que saber cómo hacer que llegue. Hay un grupo llamado Mileritas que están más o menos en la misma región donde se encontraban los primeros santos. Y ellos creían, de hecho tenían una fecha específica que Jesús iba a regresar y era el 22 de octubre de 1844. Si lo buscas en internet se llama La Gran Decepción. Las personas vendieron granjas, entregaron sus medios de vida e incluso a veces destabilizaron a sus familias. Todos se reunieron en un lugar convencidos de que ocurriría a las 12 del mediodía y todos esperaron sentados a que ocurriera. Y muchos pensaron, cuando no ocurrió, bueno, quizás nos equivocamos por un año, así que volvieron a predecir y nada ocurrió. De hecho, tenemos mucha historia de más de 2000 años de grupos que intentan poner una fecha específica de predicción y detienen sus vidas, dejan de vivir solo esperando a que Jesús regrese. Yo pienso en lo personal que Dios quiere que estemos preparados. Él dice, voy a venir, prepárense, pero nunca he escuchado en ninguna revelación que diga, quiero que dediquen todo su tiempo a hacer predicciones basadas en sus habilidades matemáticas para interpretar las escrituras. Después de haber dicho todo este contexto, quiero darte mi conclusión para que te vayas animado a leer esta sección. Al estudiar estas secciones, vemos un patrón claro. La revelación nunca se detiene, aunque los números de las revelaciones canónicas
disminuyan con el tiempo, las bendiciones, consejos e inspiraciones se multiplicaron. Lo mismo ocurre hoy. El cielo sigue abierto y el Señor continúa guiando a su pueblo por medio de sus profetas y de la revelación personal. Preparémonos, queridos hermanos, para la segunda venida. Esto no significa vivir con miedo o detener nuestras vidas, sino vivir cada día con fe, arrepentimiento y servicio. Como dice en Doctrina y Convenio 58, vivir ansiosamente comprometidos a una buena causa. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: el mejor modo de prepararnos para el día del regreso de Cristo es estar preparados para el día de nuestra partida hacia Él. Así que la invitación es clara: confiar en la revelación, vivir dignamente del Espíritu y prepararnos hoy, porque como dijo el Señor, estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Gracias por haber compartido esta clase conmigo. Espero esto te ayude a ver una visión diferente de lo que vas a estudiar, te fortalezca y ahora tú busques tu propia revelación personal con estas secciones del día de hoy. Ya sabes que siempre te invito a que nos sigas aquí en nuestro canal de MoreCat, dejes tu like de asistencia, tus comentarios que yo siempre los leo todos. No siendo más, recuerda vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de MoreCat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.